No había planeado enfrentarla, no aún. Pero hay momentos en los que el control se agota, en los que tu cuerpo actúa antes que tu mente. Y eso fue lo que pasó con Amanda. La encontré en casa de su madre. Había ido a buscar a los niños, que pasaban la tarde allí. Entré sin llamar. Las risas se escuchaban desde el pasillo. Amanda estaba en la terraza, con su teléfono, tomando selfies con un cóctel en la mano. Ropa de marca, uñas perfectas, sonrisa falsa. Como si el mundo no se estuviera desmoronando detrás de ella. Me vio y ni se inmutó. Solo alzó una ceja y dijo: ¿Vienes a buscar a tus herederos? Me ardió la sangre. Pero respiré. Me acerqué, la miré directo. Necesito que dejes de recibir dinero de Vanessa. Que dejes de meterte en nuestra vida. Se rió. Un sonido seco, sarcástico. ¿Nuestra? Cariño, tú ya eres un trámite. Su madre apareció por detrás. Hizo ademán de intervenir, pero Amanda la frenó con la mano. Déjame a mí. No tienes idea de lo que está pasando, le dije. Estoy armando todo legalmente. Lo sé todo. Las transferencias, las llamadas, el video. Por primera vez vaciló. Un parpadeo más largo. Luego se recompuso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar en la corte? ¿Mostrar tus pruebitas? Nadie te va a creer, Daniel. Eres un tipo aburrido, un banquero gris. Siempre fuiste eso. Nunca fuiste parte de esta familia. Solo eras útil. Hasta que dejaste de serlo. Y ahí lo vi claro. Toda la podredumbre en una sola frase. Toda la verdad comprimida en una sonrisa de desprecio. Amanda no me odiaba. Me menospreciaba. No por lo que hice. Por lo que era. Un tipo que creyó que con trabajo y amor se puede construir un hogar. Y eso, para ella, era debilidad. No recuerdo el instante exacto. Solo sé que mis manos estaban cerradas en puños. Que el mundo se volvió ruido blanco. Que su cara estaba demasiado cerca. Que su risa me taladraba el cráneo. Y luego, el golpe. No fue fuerte, no fue técnico, pero fue limpio. Una cachetada directa. Silencio. Amanda se quedó inmóvil. Su madre gritó algo. Los niños vinieron corriendo. Y yo no me moví. No me fui. No me disculpé. Solo la miré a los ojos y dije: hasta aquí. Me di la vuelta. Tomé a mis hijos, salimos. Esa noche no dormí. No por culpa, sino por una extraña mezcla de alivio y repulsión. Me había cruzado una línea que juré nunca cruzar, pero al mismo tiempo sentía que había recuperado algo. Una parte de mí que se había dejado pisotear demasiado tiempo. No me sentía orgulloso, pero tampoco derrotado. Me sentía despierto. Presenté la demanda de divorcio un jueves por la mañana. No hubo dramatismo. No lo anuncié con gritos ni amenazas. Solo un sobre lacrado que mi abogado entregó al suyo. Las reglas del juego cambiaron ese día. La Vanessa que conocía murió oficialmente. La que quedó era una oponente con sonrisa de hielo y mirada calculadora. La primera audiencia fue más fría que un quirófano. Cada parte con su representante legal. Ningún saludo, ningún gesto de humanidad. Vanessa se sentó derecha, vestida como una viuda rica en pleno juicio mediático. Yo mantuve la compostura, traje gris oscuro, rostro sin emoción. Por dentro mi corazón era un tambor de guerra, pero no dejé que se notara. Sus abogados atacaron primero. Alegaron abandono emocional, negligencia paternal, violencia verbal. Presentaron fotos mías con semblante serio como pruebas de agresividad. Incluso intentaron usar el incidente con Amanda. Ella misma lo narró en un escrito adornado, lleno de frases como «me sentí amenazada» y «él perdió el control». Pero teníamos los mensajes, los audios, las grabaciones, el video, y los presentamos sin una palabra de más. Mi abogado hablaba por mí. Yo solo asentía, como un cirujano viendo cómo se extrae el tumor. Las pruebas eran limpias, irrefutables,
ordenadas con precisión quirúrgica. Cada palabra suya derrumbaba un pilar del castillo de mentiras que habían construido durante años. La jueza fue meticulosa, escuchó todo, reprodujo el video, se quedó en silencio después de verlo. Tomó notas, luego miró a Vanessa y le preguntó: ¿Quiere hacer una declaración? Vanessa bajó la vista por primera vez. No dijo nada, solo negó con la cabeza. Ese gesto fue más elocuente que cualquier discurso. Durante semanas el proceso continuó. Cada audiencia era un duelo de máscaras. Su madre fue citada. Mintió, pero teníamos pruebas que la contradecían punto por punto. Amanda intentó dramatizar. Su historial bancario la dejó en ridículo. La narrativa de víctima se deshacía en tiempo real, y yo me mantenía firme, no por orgullo, por mis hijos, porque si perdía, ellos perderían también. El veredicto llegó una tarde gris. La custodia sería compartida pero con prioridad para mí. La casa seguiría a mi nombre. Cuentas separadas. Cierre inmediato de los accesos digitales de Vanessa a cualquier bien familiar. No fue una victoria absoluta, pero fue justa, y esa justicia sabía a redención. Cuando salí del juzgado, no sentí euforia. Sentí paz. Una paz que no conocía desde hacía años. No porque hubiera ganado, sino porque por fin había dejado de ser el rehén emocional de una mentira cuidadosamente orquestada. Ya no era el Daniel ingenuo que creía que el amor podía contra todo. Era otro, más frío, más claro, más libre. Gané, pero no se sintió como una victoria. Salí del juzgado con los papeles en la mano, el viento helado en la cara y una sensación en el pecho que no sabía cómo nombrar. No era alivio, tampoco era tristeza, era otra cosa. Como si me hubieran extirpado un tumor junto con una parte sana, necesaria, dolorosa, familiar. Vanessa se fue 2 días después. No hubo escándalo, solo cajas, silencios, miradas evitadas. Los niños lo tomaron con la ingenuidad cruel de los pequeños. Preguntaron si mamá iba a vivir más cerca del parque. Les dije que sí, que todo iba a estar bien. No sabía si era verdad, pero era lo único que podía decir sin quebrarme. La casa, esa misma casa por la que tanto peleamos, ahora me parecía un mausoleo. Cada esquina tenía un eco. Cada mueble era una reliquia de una vida que ya no existía. Tiré cosas, cambié cortinas, pinté una pared. Quería expulsar su sombra, pero las sombras no viven en las cosas. Viven en uno. Las noches eran las más difíciles, cuando los niños dormían y el silencio caía como una losa. Me sorprendía mirando fotos viejas, escuchando audios antiguos, buscando un rastro de la Vanessa que creía amar. A veces la encontraba, en su risa, en un te extraño mal grabado. Y me dolía, porque ese amor no fue falso, fue real. Lo que fue falso fue la persona que lo sostuvo. En el trabajo, todo siguió igual. Me felicitaron por mi fortaleza. Mis colegas decían que salí bien librado. Nadie sabía cuán caro se pagó esa libertad. No me quedé sin dinero. Me quedé sin certezas, sin piel emocional. Cada vez que alguien hablaba de matrimonio, sentía una punzada, como si escuchara el tráiler de una película de terror donde yo era el protagonista. Intenté salir, conocer gente, volver a tener una vida normal. Pero era difícil, no porque no quisiera, sino porque cada mujer nueva era un espejo donde se reflejaba lo perdido. No la extrañaba a ella, extrañaba la idea de ella, lo que pensé que éramos, lo que creí que construíamos. Pasaron semanas, luego meses. Lentamente empecé a sentir algo parecido a paz. No era felicidad, pero era silencio sin dolor. Y eso, en mi situación, era casi un milagro. Empecé a cocinar para mis hijos, a llevarlos al parque, a reír de verdad, aunque solo fueran segundos. Descubrí que el amor más honesto es el que no necesita ser perfecto para ser profundo. Un día, mi hijo me preguntó si iba a volver a casarme.
Le dije que no lo sabía, pero que ahora todo lo que hiciera lo haría sin mentiras. Y me miró con esa inocencia brutal que tienen los niños cuando dicen: «Entonces está bien, papi, a mí me gusta cuando no estás triste». Reconstruirse no es empezar de cero. Es recoger los pedazos rotos, mirarlos con honestidad y decidir cuáles vale la pena volver a encajar. Eso hice. No me reinventé. Me reencontré. Poco a poco. Sin aplausos, sin testigos. Solo yo, 2 hijos y una vida que ya no se sostenía sobre mentiras. Empecé con lo más urgente: ser padre. No el padre que está presente solo en los horarios escolares o en las fotos del cumpleaños, sino uno real, uno que escucha, que cocina, aunque queme el arroz, que responde a las preguntas incómodas con verdad. Mis hijos no necesitaban un superhéroe, necesitaban a alguien que no huyera, y yo había huido demasiado. Después vino el silencio, ese que llega cuando ya nadie te persigue, pero tampoco te abraza. En ese silencio entendí que no quería vivir con rabia. Que odiar a Vanessa era seguir dándole espacio dentro de mí. No la perdoné, pero la solté. Y eso fue más liberador que cualquier sentencia judicial. Comencé a asistir a un grupo de apoyo para hombres que habían sido manipulados, traicionados, usados emocionalmente. Al principio me costó hablar. ¿Quién quiere admitir que fue engañado por la persona que amaba? ¿Que fue débil? Pero en esas salas encontré algo que ni el mejor abogado me había dado: comprensión. Escuché historias peores, algunas más leves, todas con un denominador común: el silencio como prisión. Y entendí que hablar era la única salida. Con el tiempo, me invitaron a compartir mi historia. Lo hice, sin dramatismo, con hechos, con emociones medidas, pero reales, y descubrí algo que me sorprendió. Tenía voz. Una voz que otros necesitaban escuchar, no para que me aplaudieran, sino para que no se sintieran solos. Porque la manipulación no tiene género. Pero el silencio sí suele tener rostro, el del que teme ser juzgado por no haberlo visto venir. Fuera del grupo, seguí rehaciendo mi vida. Lenta, torpemente. Volví a leer, a escribir, a salir con los chicos sin sentir culpa, a disfrutar un domingo sin mirar el reloj. No buscaba a nadie, pero empecé a entender que, si algún día volvía a amar, no sería desde la necesidad, sería desde la elección. Ya no tenía miedo a estar solo. Tenía miedo a perderme de nuevo por encajar en la historia de alguien más. Una noche, al cerrar la puerta del cuarto de mis hijos, me miré al espejo. Y por primera vez en años, no vi a un banquero, ni a un esposo traicionado, ni a un padre culpable. Vi a un hombre. Uno roto, sí, pero entero de nuevo. Grabé el video una madrugada, después de otra de esas noches donde el insomnio no era enemigo, sino cómplice. Solo la luz tenue del escritorio, una cámara sencilla y mi voz. Me llamo Daniel Hayes. Este no es un testimonio, no es una confesión, es un acto de autodefensa retrospectiva. Hablé con calma, conté mi historia, sin adornos, sin victimismo. Dije los nombres, mostré documentos, fragmentos del video, no porque quisiera venganza, sino porque sabía que no era el único, que allá afuera hay miles de hombres y mujeres que están siendo destruidos en silencio por quienes se suponía que debían cuidarlos. Hablé del amor como arma, del silencio como prisión, del sistema como cómplice pasivo, de cómo ser hombre no te hace culpable por defecto, de cómo ser víctima no te hace débil. Y cuando terminé, apagué la cámara. Lo subí a una plataforma, anónimo al principio. Lo que no esperaba fue lo que vino después. Cientos de comentarios, luego miles. Algunos me agradecían, otros me insultaban. Debiste darte cuenta antes. ¿Y tus hijos qué? Esto suena a rabieta de macho dolido. Pero entre todo eso, también aparecieron los rostros rotos que nunca habían hablado. Se abrieron, se reconocieron. Y por un momento,
no me sentí tan solo. Un mes después, recibí una carta, sin remitente, papel grueso, olor a perfume barato. Era de Vanessa. Una sola frase, escrita a mano. Gracias por hundirnos a todos, para salvarte tú solo. Nada más. Ni un saludo, ni una firma. La leí y la quemé sin responder. Pero la vida no termina con una carta, ni con una sentencia, ni con un video viral. La vida te prueba una y otra vez. Y a veces, justo cuando crees que todo ha quedado atrás, vuelve. Una tarde, al recoger a mis hijos en la escuela, Amanda estaba allí, más delgada, ojerosa, con lentes oscuros. Se acercó con una sonrisa cortada. «Solo vine a ver a mis sobrinos», dijo. Le respondí con una mirada que decía todo. No quería escándalos, no frente a ellos. Pero entonces, mientras se alejaba, se giró y me lanzó la frase que aún hoy me despierta en las madrugadas. ¿Sabes qué es lo mejor, Daniel? Que al final, la única persona que sigue sola eres tú. Y se fue. Y tenía razón. Vanessa rehizo su vida en otro estado. Amanda sigue vendiendo la misma versión de víctima perseguida. Su madre murió 2 semanas después de la última audiencia. Yo enterré a la abuela de mis hijos con el respeto que ella jamás me tuvo. Nadie más asistió, ni una flor. Y yo sigo aquí, con mis hijos, con mi historia, con mi libertad. Pero también con una verdad que no todos están listos para escuchar. A veces, la justicia no sana. Solo deja espacio para vivir con la herida abierta. Y seguir. Nadie te enseña cómo reaccionar cuando tu vida perfecta explota en tus manos. Un correo anónimo. Un archivo adjunto. Y de repente, las sonrisas de desayuno, los planes a futuro y las promesas susurradas a medianoche se convierten en evidencia de una mentira meticulosamente construida. No hubo gritos. No hubo dramatismo, solo el sonido sordo de la verdad cayendo como un ladrillo sobre mi cabeza. Pensaba que conocía a mi esposa. Pensaba que mi sacrificio significaba algo. Pensaba que los monstruos vivían fuera de casa. Me equivoqué en todo. Esta es la historia de cómo, a veces, el verdadero enemigo duerme a 1 metro de distancia. Yo era el hombre que todos consideraban afortunado. Lo veías en mi sonrisa medida, en mis trajes impecables, en cómo saludaba a mis colegas cada mañana en la oficina del centro financiero de Boston. Tenía una esposa hermosa, 2 hijos que parecían sacados de un catálogo de otoño, y un ascenso reciente que me ponía en la lista de candidatos para vicepresidente regional del banco. Todo encajaba, cada pieza del rompecabezas estaba en su lugar, hasta que un maldito correo electrónico lo rompió todo. No tenía remitente claro, ni saludo. Solo un asunto que, aún hoy, me quema como ácido. Pruebas sobre la cuenta secreta de tu esposa. Me congelé, no porque creyera en lo peor de Vanessa, sino porque la intuición no necesita pruebas para gritarte desde adentro. Abrí el archivo, y entonces entendí. Entendí que el amor, cuando se enmascara de mentira, es el veneno más lento y letal que existe. Había transferencias, mes a mes, año tras año. Más de $100,000, desviados sistemáticamente desde una cuenta que yo no sabía que existía. Y no era para nuestros hijos, ni para una inversión secreta, ni para un plan de escape romántico. Era para su madre, y para Amanda, su hermana menor. Esa misma Amanda que nunca trabajó un día en su vida, pero viajaba más que cualquier agente de turismo. ¿Sabes lo que se siente ver cómo tu familia ha sido financiada a expensas de tu esfuerzo mientras tú contabas centavos para pagar la matrícula del preescolar? Mientras posponías la compra de la casa familiar porque ¿todavía no estamos listos? Yo sí. Se siente como si te arrancaran la piel y te obligaran a aplaudir mientras lo hacen. No dormí esa noche. No por rabia, ni siquiera por tristeza. Dormir exige paz, y en mi cabeza se había desatado una guerra. Reviví cada escena,
cada conversación, cada «no te preocupes, amor, ya lo tengo bajo control». Todo era una coreografía perfecta para mantenerme ciego. La mañana siguiente, mientras mis hijos desayunaban cereales y hablaban de dinosaurios, yo observaba a Vanessa. Sonreía. Y esa sonrisa, que durante años fue mi refugio, ahora era un acertijo sucio. Ella no sabía que yo sabía. Ese fue el último desayuno en el que existió la ilusión. Esa noche la enfrenté. No grité. No rompí nada. Solo puse los papeles sobre la mesa del comedor. Lo demás lo hizo el silencio. Ella miró las hojas, pestañeó 2 veces y dijo algo que, aún ahora, me cuesta repetir. ¿Estás espiándome? Esa fue su defensa. No una explicación, no un perdón. Solo una acusación desesperada, como si la traición fuera mía por haber descubierto su juego. Me senté frente a ella y esperé. Dijo que su madre estaba enferma, que Amanda tenía deudas, que lo hizo por necesidad. Mentiras, una tras otra. Tenía pruebas, fotos, tickets de viajes, capturas de pantalla de Amanda en Dubái, en París, en Santorini. ¿Cuántos enfermos conoces que brindan con champán en yates privados? La vi quebrarse, pero no como quiebra alguien que se arrepiente, sino como una actriz a la que se le cae el libreto. «Es mi familia», dijo, y yo respondí casi sin pensar. «La tuya está acá, está aquí, sentada frente a ti, con 2 hijos durmiendo a 30 metros». No dijo nada más. En los días siguientes, me volví un fantasma con traje. Trabajaba, sonreía en las reuniones, cenaba con mis hijos. Pero por dentro era un archivo abierto, escarbando, descargando, cruzando datos. Me volví obsesivo. No por venganza, por necesidad. Necesitaba saber si el infierno en el que estaba era solo el primer círculo. Y lo era. Descubrí llamadas, correos, conversaciones con su madre donde hablaban de proteger lo que nos corresponde. Y luego algo más oscuro. Comentarios velados sobre lo que pasaría si Daniel desaparece del mapa. No era literal, tal vez, pero después de escuchar a mi suegra decir, cuando todo esté a nombre de Vanessa, será más fácil manejar las cosas. Mi estómago no encontró paz por días. Intenté hablar con Amanda. Fue un error. Me miró como si yo fuera un bufón. Se burló. Me llamó banquero moralista. Dijo que Vanessa merecía algo mejor. Le pedí que dejara de recibir dinero. Se rió. Escupió una frase que me hizo ver rojo. «Ni siquiera te diste cuenta en 3 años, idiota. ¿Y ahora vienes a dar órdenes?» La golpeé. No me enorgullece, pero tampoco me disculpo. Esa noche dormí en el sofá. Vanessa me gritó que la familia era intocable, que estaba loco, que todo lo hacía por amor. Amor, qué palabra más prostituida. Y entonces llegó la llamada. Un número oculto, voz masculina, directa, sin rodeos. «Tengo un video que debes ver». Lo descargué. En él, Vanessa y su madre discutían sobre cómo hacer que yo cediera mis derechos sobre la casa, cómo presionarme emocionalmente, cómo preparar el terreno para una separación ventajosa. No había amor, no había remordimiento, solo estrategia. Apagué la pantalla y me prometí una sola cosa: ellos no ganarán. Todo comenzó con un correo electrónico. Uno solo, sin firma, sin saludos. Solo una línea que me dejó la garganta seca. Pruebas sobre la cuenta secreta de tu esposa. El remitente era una dirección enmascarada, sin información útil. En cualquier otro momento lo habría borrado. No soy paranoico, o al menos no lo era, pero había algo en ese asunto, en esa frialdad quirúrgica, que me hizo clic. Lo abrí, y con ese clic, mi mundo se partió en 2. El archivo adjunto era un extracto bancario, un documento con el nombre de Vanessa, no de nuestra cuenta conjunta. Una cuenta secundaria, oculta. Los movimientos eran metódicos, como el goteo de una gotera persistente sobre el mármol. Mes tras mes, año tras año,
Sumaban una cifra absurda, más de $100,000, y los destinatarios eran siempre los mismos, su madre y Amanda, su hermana. Primero vino la incredulidad, el deseo irracional de que se tratara de un error, de una confusión de nombres. Pero no, los datos coincidían, las fechas, los montos, las direcciones, todo. Después llegó la rabia, esa que empieza en el estómago, se arrastra por el pecho y te apaga el corazón. Me levanté, caminé por la sala con el documento aún en la mano. Mis hijos dormían, la ciudad afuera brillaba con la indiferencia habitual. Todo seguía como siempre, menos yo. Durante 3 años, Vanessa desvió dinero a espaldas mías, mientras posponíamos mudarnos a una casa más grande porque aún no estamos financieramente listos. Su madre organizaba cenas con vinos importados y Amanda subía fotos en Mykonos con bikinis de diseñador. Mientras yo trabajaba horas extra, sacrificaba fines de semana, contaba billetes para pagar las terapias de los niños, ellas vivían como si hubieran ganado la lotería. Con mi dinero, con nuestra estabilidad. No pegué un ojo esa noche. Revisé cada extracto bancario disponible. Comparé cifras, revisé nuestros gastos pasados, las veces que ella se ofrecía a pagar cuentas con sus ahorros personales, que ahora sabía no existían. Su generosidad, sus regalos a destiempo, su insistencia en «no necesitas revisar eso, amor». Todo tenía otro significado ahora. Había sido manipulado, con dulzura, con calma, con precisión, como se cocina una mentira a fuego lento. Lo que más me dolía no era el dinero, era la traición, la falta de respeto, la burla silenciosa. Yo creí en nosotros. Creí que el matrimonio era trabajo en equipo, que compartíamos lo bueno y lo malo. ¿Y ella? Ella había decidido que su familia merecía más que la nuestra, que yo era un proveedor, una figura útil pero prescindible. No lo decía con palabras, lo decía con acciones, con transferencias bancarias, con silencios en la cena, con cada «no te preocupes, lo manejo yo». Al amanecer estaba decidido. No iba a confrontarla aún. Primero necesitaba entender, reunir más pruebas, saber hasta dónde llegaba la madriguera. Pero no lo logré. Mi rabia no me dejó esperar. Esa misma noche, cuando los niños ya estaban dormidos y ella llegó de su clase de yoga como si todo estuviera bien, la esperé en la sala, en silencio. Tenía el documento en la mano. No dije nada. Solo se lo extendí. Ella lo leyó. Primero rápido, luego más lento. Su cara se tensó, su mandíbula se endureció. Luego levantó la vista y soltó. ¿Estás espiándome? Así, fría, sin un ápice de remordimiento, como si el problema no fuera lo que había hecho, sino el hecho de haber sido descubierta. Mi respuesta fue corta. No, estoy abriendo los ojos. Se sentó frente a mí, intentando controlar el temblor en sus manos. Empezó a hablar, a justificar, que su madre había tenido problemas médicos, que Amanda había estado al borde de la quiebra, que no quería preocuparme, que todo lo hizo por amor, pero yo ya no escuchaba excusas. Escuchaba miedo, el tipo de miedo que aparece cuando se derrumba una mentira bien construida. Saqué el teléfono y le mostré las fotos. Su madre en un spa de lujo, Amanda en un yate, ambas riendo mientras yo creía que el presupuesto familiar estaba al límite. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no eran de dolor. Eran de impotencia, de haber sido atrapada. «No puedes entenderlo», dijo. «Es mi familia». Me reí, no de alegría, de rabia contenida. «¿Y nosotros qué somos? ¿Tus compañeros de renta?» Ella intentó tocarme la mano, pero yo me levanté. No podía estar un segundo más cerca de alguien que había mentido tan descaradamente, que me había dejado vivir en la ignorancia por años. Me fui a dormir al sofá. Esa noche, nuestro matrimonio murió. No con gritos, no con una traición carnal, murió con la verdad.
Y la verdad es un asesino silencioso, pero definitivo. Las siguientes semanas se volvieron una coreografía del silencio. Compartíamos la misma mesa, los mismos pasillos, las mismas noches frías en la misma cama que ya no era cama, sino campo de batalla sin balas. Vanessa no pidió perdón. Tampoco intentó acercarse. Caminaba con la misma elegancia de siempre, pero con una mirada vacía. A veces me hablaba con frases medidas, frases que olían a protocolo, como si estuviéramos en una entrevista con público y cada palabra pudiera ser usada en su contra. Los niños, benditos ignorantes, seguían pidiendo cuentos y cereal con chispas. Y yo me estaba pudriendo por dentro. Cada intento mío de sacar el tema acababa en un monólogo frustrado. No puedes juzgarme sin entender. Siempre has estado tan ocupado con tu trabajo que ni ves lo que pasa en esta casa. No sabes lo que es tener que proteger a una madre que te crió sola. Las excusas ya no me dolían, me daban asco. No porque no fueran ciertas en algún nivel, sino porque no justificaban la traición. No justificaban mentir durante años y hacerme financiar una vida de lujos ajenos. Su madre no vivía enferma, Amanda no estaba en quiebra, y yo no era un idiota. Era un hombre que había confiado en la persona equivocada. Intenté hablarle sin gritar. Le pregunté por qué no me lo había dicho, por qué no lo habíamos enfrentado juntos, por qué prefirió tratarme como un extraño con chequera. Me miró, cruzó los brazos y dijo: «Porque no ibas a entender». Esa frase fue un cuchillo en la garganta. Yo, que había sacrificado tanto, que había dejado de viajar, de salir con amigos, de pensar en mí, ¿no era capaz de entender? La hipocresía me mareaba. Me sentía como un extraño en mi propia casa, como un huésped que incomoda a todos por existir. Las discusiones se volvieron más frecuentes, a veces a media voz, a veces contenidas para no asustar a los niños. Ella tenía la habilidad de torcer cada argumento. Decía que yo no había estado presente, que su familia había llenado los vacíos que yo dejaba. Decía que el dinero no lo era todo, pero lo usaba como si lo fuera. Y yo empezaba a dudar de mi cordura. Empezaba a preguntarme si tal vez el problema sí era yo. Pero entonces recordaba las pruebas, las fotos, las transferencias, las risas en las stories de Amanda mientras yo cortaba cupones de descuento. No estaba loco. Estaba siendo manipulado. Empecé a guardar todo. Conversaciones, notas, capturas de pantalla. Me volví meticuloso, casi obsesivo. No porque planeaba atacarla todavía, sino porque necesitaba protegerme. La forma en que Vanessa me miraba había cambiado. Ya no había amor ni culpa. Solo cálculo. Medía cada palabra, como si ya hubiera ensayado cada posible desenlace. Y eso me asustaba. Porque si alguien que te ha amado puede planear tu destrucción, entonces nada en la vida es sagrado. Una noche, mientras fingíamos ver una película para los niños, su teléfono vibró. Lo tomó rápido, pero lo suficiente lento para que yo alcanzara a ver el nombre. Mamá. Y debajo, una notificación. Ten cuidado con lo que dice. Puede grabarte. Mi estómago se retorció. Ya no solo era una traición financiera, era una guerra en la que yo era el objetivo a eliminar. Me levanté, fui al baño, vomité en silencio y regresé con una sonrisa de hielo. El show debía continuar. Por ahora. Esa fue la noche en que decidí no dormir más con ella. Me mudé al cuarto de huéspedes. Le dije que era por el estrés del trabajo, que necesitaba espacio. Ella no protestó, y eso confirmó lo que ya sabía. Todo lo que quedaba entre nosotros era fachada. Cuando duermes junto al enemigo, aprendes a no cerrar los ojos del todo. Esa fue mi nueva rutina. Trabajar de día, investigar de noche, actuar de padre el resto del tiempo. Me volví un actor profesional, el tipo de hombre que sonríe en el desayuno mientras marca silenciosamente cada contradicción en las palabras de su esposa. Porque ya no confiaba en nada, ni en su mirada, ni en sus lágrimas,
ni siquiera en su silencio. Instalé una app para clonar su teléfono en tiempo real. Legalmente, gris. Éticamente, ya no me importaba. Cada mensaje, cada llamada, cada audio. Lo leía todo. No para vengarme, para protegerme. Porque una cosa era haber sido engañado, otra muy distinta, permitir que eso siguiera. Descubrí patrones, llamadas regulares con su madre, conversaciones con Amanda llenas de un desprecio apenas disimulado hacia mí. Frases como «no aguanto más su cara de mártir» o «cuando tenga lo que me corresponde, se puede ir con su banca al carajo». Vanessa, la mujer con la que había compartido una década de mi vida, hablaba de mí como si fuera un obstáculo, como si mi existencia misma fuera una molestia temporal. Grabé todo, no por paranoia, por estrategia. Aprendí a escuchar entre líneas, a reconocer los tonos. En una llamada, su madre le decía, «Tú aguanta, él caerá solo. Cuando todo esté a tu nombre, será más fácil mover las piezas». Esa frase me revolvió el estómago. No solo planeaban usarme, planeaban borrarme, como si yo fuera un archivo viejo, como si todo lo que había dado no tuviera valor alguno. En el trabajo, seguía cumpliendo. Nadie sospechaba que mientras aprobaba préstamos multimillonarios, estaba descifrando el rompecabezas emocional más perverso de mi vida. En casa me volví distante, pero amable, eficiente, pero invisible. No podía mostrar debilidad, no cuando vivía con alguien que planeaba quitarme todo. Una noche, mientras fingía leer en la sala, escuché a Vanessa hablar por teléfono en la cocina. La conversación era susurrada, pero nítida para mis oídos entrenados. «No, todavía no firmará nada. Está desconfiado, pero ya lo tengo más tranquilo. Sí, le diré que es para los niños». Me quedé helado. ¿Qué documentos quería que firmara? ¿Qué mentira nueva estaba cocinando? Busqué en sus cosas. Encontré una carpeta azul con formularios de cesión de derechos. El nombre de nuestra casa aún no estaba a su nombre, y ahora ella quería que yo firmara una modificación del título. «Por si te pasa algo», diría luego, «es solo para que los niños estén protegidos». Mentira. Pura táctica. Esa noche sentí como el Daniel antiguo, el ingenuo, el esposo enamorado, se apagaba del todo. Lo que quedó fue otra cosa. Un hombre decidido, frío, un estratega. Y eso me asustó tanto como me fortaleció. Decidí tomar la delantera. Consulté con un abogado, discretamente. Le mostré algunos de los mensajes, los extractos, la carpeta azul. Me miró con seriedad y dijo, «Estás en una guerra, Daniel, y ellos ya dispararon primero. Después de descubrir la carpeta azul, todo cambió. O mejor dicho, todo dentro de mí cambió. Por fuera, la casa seguía igual. Desayunos fingidos, niños preguntando por dinosaurios, Vanessa paseándose con su taza de té como si nada. Pero yo ya no era el mismo. Me movía con cautela, como si cualquier paso en falso pudiera detonar una bomba. Porque eso era ya nuestro hogar. Una zona minada, donde la menor palabra mal dicha podía hacer estallar una guerra que ninguno quería empezar primero. Había noches en que la escuchaba llorar en el baño. No sabía si eran lágrimas reales o parte del teatro. Otras veces llegaba tarde sin explicación y se metía a la cama sin mirarme. En cada gesto, en cada pausa, buscaba señales. Ella también. Lo sentía. Ambos estábamos midiendo al otro como dos ajedrecistas veteranos que ya no creen en el empate. Los niños empezaron a notarlo. No lo decían, pero sus dibujos cambiaron. Ya no había casitas con 4 sonrisas. Ahora había árboles solos, figuras grises. Un día, mi hijo menor me preguntó, ¿Papá y mamá se van a divorciar? Me dolió más que cualquier traición adulta. Le mentí. Claro que sí. No, campeón. Estamos bien, solo cansados. Pero me odié por tener que mentirle a él también. En el trabajo,
Todos pensaban que estaba más concentrado que nunca. Irónico. Lo que no sabían era que usaba las hojas de cálculo para distraerme del miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a que ella se adelantara. Miedo a que sus mentiras terminaran ganando porque estaban mejor contadas. A veces me sorprendía recordando el principio. Los primeros años con Vanessa. Las risas sin doble fondo. Los abrazos sin cálculo. Cómo bailábamos en la cocina, descalzos, sin música. Me preguntaba en qué momento exacto empezó a construirse esta farsa. ¿Fue cuando nació Amanda y yo no quise prestarle dinero? ¿Cuando su madre enfermó la primera vez y no pude estar presente? ¿O fue siempre así y yo simplemente me negué a verlo? Una noche, mientras revisaba las grabaciones recientes, escuché algo que me heló. Su madre hablaba con ella sobre un amigo abogado que puede acelerar el proceso si se necesita actuar rápido. Era claro. Estaban preparando el terreno para ir por lo legal. Y yo aún no había hecho ningún movimiento oficial. Tenía pruebas, tenía rabia, tenía motivos. Pero no tenía estrategia. Llamé a mi abogado al día siguiente. Le pedí que preparara todo. Divorcio, custodia, congelación de activos. Le dije que aún no iba a disparar, pero que quería tener el arma cargada. No podía permitirme improvisar. No con Vanessa, no con su madre. Ellas no jugaban limpio. Y yo ya no era el hombre que creía que el amor lo puede todo. Esa semana empecé a dormir peor. No por remordimiento, sino por anticipación. El tipo de insomnio que tiene un soldado en la noche, antes de una guerra que sabe inevitable. Mi cuerpo estaba tenso, mi mente alerta. Vivía en modo defensa. En el fondo sabía que el momento del enfrentamiento final estaba cerca. Que lo que venía no era solo un juicio legal, sino un juicio emocional. Y que, gane quien gane, algo de mí ya estaba condenado a morir. Hay secretos que no se dicen en voz alta. Se susurran. Se guardan en carpetas cifradas. Se pronuncian en llamadas de madrugada con el volumen bajo. Pero cuando llegan a la superficie, no hay nada más ruidoso. La grabación llegó un martes por la noche. No era un correo. Era una llamada. Número privado. Voz masculina. Directa. Tengo algo que tienes que ver. Te lo envío. Ahora. Era un video. Mal grabado, como si la cámara estuviera escondida. Se veía a Vanessa sentada con su madre en el comedor de esa casa, que siempre me pareció más un altar al ego que un hogar. No sabían que estaban siendo grabadas. Eso era obvio. Hablaban con la fluidez de quien no teme ser juzgado. Con la impunidad de quien lleva años ensayando un plan. No se lo des todavía, decía su madre. Primero hazle creer que es su idea, que lo haces por los niños. Después firmas tú y ya está. Vanessa asentía. Ya casi lo tengo. Solo me falta un poco más de presión emocional. Tal vez un susto médico. Algo que lo ablande. Rieron. Esa risa me rompió algo por dentro. No era solo traición. Era estrategia. Cálculo puro. Mi vida entera reducida a un tablero de juego. Vi el video 3 veces. No lloré. No grité. Solo me quedé quieto, sintiendo cómo cada célula de mi cuerpo procesaba una nueva verdad. No era un error. No fue impulso. Fue diseño. Un plan ejecutado en tiempo real por la mujer que dormía a 15 metros de mí, mientras nuestros hijos soñaban con dragones y planetas. A la mañana siguiente, la miré diferente. Y no solo diferente, la vi como realmente era. Por primera vez, sin el filtro del amor, sin la niebla de la costumbre, sin el autoengaño del compromiso. Era bella, sí, pero también era peligrosa. Y yo había sido su recurso, su trampolín, su seguro de vida. Me pregunté si alguna vez me había amado de verdad, o si todo había sido conveniencia disfrazada de pasión. Recordé su primera mirada en aquella fiesta de otoño, su risa fácil, sus preguntas certeras sobre mi trabajo. ¿Fue todo parte del juego desde entonces? ¿Yo era el hombre que encajaba en sus planes?
O tal vez sí me quiso, al principio. Y luego, como todo lo que se desgasta, me convirtió en herramienta. El amor como contrato implícito, hasta que deja de servir. Me encerré en mi oficina y escribí. Todo. Cada paso. Cada prueba. Cada dato. Era mi expediente. Mi escudo. Mi espada. Ya no era solo cuestión de proteger mi patrimonio. Era cuestión de recuperar mi dignidad. Nadie tiene derecho a borrarte de tu propia historia. Y eso era exactamente lo que estaban intentando hacer conmigo. Mandé el video a mi abogado. Me respondió en menos de 5 minutos. Esto es oro. No te detengas. Le dije que estaba listo. Que activara todo. Divorcio. Medidas cautelares. Protección patrimonial. Custodia compartida por ahora. No era venganza. Era defensa. Y el que no se defiende, muere. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. No porque me sintiera en paz, sino porque por fin tenía claridad. Ya no había dudas. Ya no había esperanza. Solo propósito. Y eso, a veces, es más poderoso que el amor. Contraatacar no es gritar. No es romper platos ni escribir mensajes pasivo-agresivos. Contraatacar es prepararte en silencio mientras el enemigo cree que todavía estás lamiéndote las heridas. Es sonreír en el desayuno mientras firmas documentos con tu abogado. Es cambiar las reglas del juego sin avisar que el tablero ya no es el mismo. Después del video, lo primero que hice fue blindar lo que aún era mío. Cambié claves bancarias, cancelé accesos compartidos, consulté con un asesor fiscal para proteger mis ahorros. Mandé un poder a mi abogado para congelar cualquier movimiento sospechoso. No dije nada en casa. Vanessa no sospechó. Aún creía que tenía el control. Y ese fue mi mayor recurso, su arrogancia. Mi abogado me instruyó paso a paso. Armamos el expediente con capturas, transcripciones de audio, registros de transferencias, el video. Todo cronológicamente ordenado, limpio, irrefutable. Él lo llamó una joya legal. Yo lo veía como mi pasaporte de salida. No solo de ese matrimonio, de esa manipulación constante, esa farsa de familia donde yo era el único que no sabía el guión. Mientras tanto, fingí, mejor que nunca. La traté con cortesía, le llevé café a la cama, le pregunté cómo había dormido. Le di justo lo que quería, la ilusión de que todo se estaba arreglando. No por venganza, por táctica. Porque cualquier confrontación anticipada le daría tiempo para reaccionar, para cambiar la narrativa, para victimizarse. Tuve reuniones diarias con mi abogado, siempre fuera del horario laboral. Me reuní con expertos en custodia, con analistas financieros, con un detective privado. No dejé cabos sueltos. Cada rincón de mi vida era escaneado, documentado, preparado para defenderme ante cualquier ataque legal, porque sabía que no tardaría en llegar. Una noche, mientras los niños dormían, Vanessa me dijo, «Estás más tranquilo últimamente. Me alegra». Y yo le respondí con una sonrisa. «Solo estoy viendo las cosas con más claridad». Ella no entendió el doble filo, y eso me confirmó que su confianza seguía siendo su debilidad. El contraataque no era una acción puntual, era una orquesta silenciosa, una estrategia milimétrica que se estaba ejecutando cada día, mientras ella pensaba que el tiempo la estaba curando. Y en cierta forma sí, estaba curando mi dependencia, mi necesidad de validación, mi ceguera emocional. Cada paso me devolvía algo de mí. Una tarde, mi abogado me llamó con un tono diferente. «Tenemos todo. Podemos presentar la demanda cuando digas». Me quedé en silencio unos segundos, no por duda, sino por el peso simbólico. Era el fin oficial, la demolición formal de lo que alguna vez llamé hogar. Y respondí con calma, «Hazlo. Y hazlo bien. No quiero ganar. Quiero justicia.